Somos unos adúlteros de la misericordia de Dios. Al no entender, al no saber, al no estar conscientes de lo magnífica que es la Santa Misa. Porque hoy muchos católicos, entre otras cosas, muchos católicos prescinden de la misa para preferir otras experiencias de culto. ¿Y saben qué? Al fin de cuentas, que cada cual vaya al culto que le dé la gana. Si tú eres católico y tú quieres prescindir de la misa para irte a otro culto, vete al culto que te dé la gana, pero di la verdad. No seamos hipócritas. A que esos católicos que se ausentan de la misa para preferir otros cultos no te dicen la verdad. ¿Tú sabes lo que te dicen esos católicos? Te dicen que prescinden de la misa para ir a otro culto, porque allá en el otro culto ellos complementan su fe católica. Así me lo han dicho a mí. Y yo le respondo a ellos, eso es como tener una amante para complementar el matrimonio. Mucho cuidado con menospreciar la misa. Y hay otros católicos que me lo han dicho, que prescinden de la misa para preferir otras experiencias de culto, porque allá en el otro culto ellos sienten mejor. No seamos hipócritas. Ve al culto que te dé la gana, pero di la verdad. ¿Tú quieres saber por qué esos católicos prefieren otros cultos? Ellos prefieren otros cultos porque quieren ser entretenidos. Pero yo tengo noticias para ellos en esta mañana. Escucha bien. El Señor Jesús no se inventó la Santa Misa para entretenerte. El Señor Jesús se inventó la Santa Misa para amarte. Y la misericordia es el aspecto del amor de Dios que hace que Dios salga de sí mismo, identificándose contigo para poner remedio a tus miserias. De manera que la acción más elocuente y más contundente del amor de Dios y su misericordia es la Santa Misa. Si te desatienes de la misa, te desatienes de la misericordia. Si no te concentras en la misa, no te concentras en la misericordia. Si no participas de la misa, no participas de la misericordia. Si te aburre la misa, te aburres de la misericordia. Si no entiendes la misa, no entiendes la misericordia. Y ustedes, sacerdotes, si no celebran bien la misa, no celebran bien la misericordia. Y nos hacen pecar a nosotros. ¿Qué yo puedo decir aquí de la Santa Misa que ustedes no sepan? O deberían saber. ¿Qué yo puedo venir aquí a decir que esta iglesia no haya dicho en 2000 años? Sin embargo, yo me quedo sorprendido. Católicos viejos están toda la vida aquí y no se enteran de lo que pasa en la misa. Y yo nunca había sido católico en mi vida. Y venían los ex católicos a testificar. Y yo les creía. Porque como yo nunca había sido católico, venían los ex católicos a decirnos lo malo que era la iglesia católica. Y yo les creía, porque yo nunca había sido católico. Allí iban los católicos a mi culto a testificar. Y los católicos, los ex católicos decían: allá en la iglesia católica yo nunca escuché la palabra de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Perdiendo el tiempo. Siendo parte del cuerpo de Cristo, sin tener la vida de Cristo. Sin gozar el evangelio de Cristo. Sin vivir el evangelio de Cristo, sin cumplir los mandamientos de Cristo. Esto no tiene sentido. ¿Qué hacemos aquí? Entreguémonos de una vez al pecado y a la maldad y hagamos con nuestra vida lo que nos dé la gana de una vez y dejemos la hipocresía. ¿Qué yo puedo decir aquí que ustedes no sepan? O deberían saber. Ustedes saben muy bien que, entre otras cosas, la Eucaristía es la renovación incruenta del único e irrepetible sacrificio de la cruz.
Ustedes saben muy bien que, entre otras cosas, la Santa Misa es la misma presencia del Señor Jesús. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad, desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino. En la Santa Misa, tú te relacionas con el mismísimo Cristo, el mismo Jesucristo que anduvo por Palestina, obrando milagros, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos y resucitando a muertos. Ese es el mismo que se hace presente en el sacramento del altar. Oh, pero qué maravillosa es la misa. ¿Qué yo puedo decir aquí que ustedes no sepan o deberían saber? Ustedes saben muy bien que, entre otras cosas, la Santa Misa es la cesación del tiempo. Dios mío, los católicos no saben esto. La Eucaristía es la cesación del tiempo. Escúchame, por favor. Durante la Santa Misa, el tiempo se detiene. Anticipamos el final de los tiempos. Nosotros nos elevamos y la corte celestial desciende. Y de esta forma, y por este culto y por este sacramento, tú tienes comunión e interacción con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas, y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. Es el cielo en la tierra, es la gloria anticipada. Oh Dios mío, qué grande es la Santa Misa. Y la pregunta que tengo para ustedes en la mañana de hoy es: ¿qué nos pasa? Vamos a recapacitar, por amor a Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué la Santa Misa no tiene sentido para tantos católicos? ¿Por qué no le descubren el significado? ¿Por qué no vibra de emoción nuestro corazón? ¿Por qué? Esa es la otra pregunta que les tengo. Pregunta para examinar la conciencia. Y que conste que le estoy hablando a los católicos. Yo no le estoy hablando a los hermanos separados. Ya yo no le hablo a los hermanos separados, yo le hablo a los católicos. El hermano separado se salvará pues en la iglesia que él quiera, irá al culto que más le agrade. Pues ¿qué se va a hacer? O sea, el hermano, por ejemplo, el hermano bautista que no va a ir a misa hoy domingo no comete pecado mortal porque el pobrecito no sabe. Mi problema no es con los hermanos separados, mi problema es contigo. Porque si tú eres católico, tú no puedes creer lo que te dé la gana. Porque si tú eres católico, se supone que hace tiempo hayas renunciado al Evangelio según San Yo para someterte al Evangelio según Jesucristo. Y escúchame bien, hay una máxima del Evangelio que dice que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y a ustedes y a mí, escuchen católicos, y a ustedes y a mí se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Por eso tú y yo vamos a tener que responder. Y la primera pregunta para que respondas es: ¿qué nos pasa? Escúchame bien, porque alguien se equivoca. Alguien se equivoca aquí. ¿Quién se habrá equivocado? Jesucristo, que se inventó el sacramento de la misa. Ahora resulta que se equivocó Jesucristo. ¿Quiénes se equivocaron aquí? Nosotros, con nuestra poquedad y falta de fidelidad y de correspondencia. Nosotros, pregunto, ¿nos equivocamos nosotros con nuestra falta de fidelidad a la misericordia de Dios? ¿O se equivocaron los primeros cristianos, los mártires, los que prefirieron la muerte antes que ausentarse de la Santa Misa? ¿Quiénes se equivocan aquí? Hermano, así es esto. Este es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es como te dicen allá afuera. ¿Qué te dicen allá afuera? Haz lo que puedas.
Ahí, ¿qué más da? Es lo mismo. ¿Lo han escuchado? Yo he escuchado católicos que dicen, total, uno debe ir a la iglesia en la que se sienta bien. ¿Lo han escuchado? Y que yo pregunto ayer, ¿puedo yo irme con otra mujer que me haga sentir mejor que mi esposa? No. Yo no estoy en la iglesia católica porque me guste. Yo no estoy en la iglesia católica porque me convenga. A mí la iglesia católica no me conviene. A mí, humanamente hablando, a mí lo que me conviene es la otra donde yo estaba. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo estoy aquí porque es lo correcto. Yo estoy aquí porque amo a mi Señor. Escuche bien. Vamos ustedes y yo, vamos a analizar esto. A ver si logramos que algunos se conviertan el día de hoy. En tiempo de persecución, digamos por ejemplo, durante la gran persecución de Diocleciano. Eso fue pasadito el siglo I. En ese momento, nuestra religión fue decretada ilegal. Y por lo tanto, el culto llamado la misa fue prohibido. Al extremo de que si te atrapaban participando de la misa... Pregunto, ¿qué fue lo que hicieron nuestros primeros hermanos? ¿Dejaron la misa? ¿Apostataron de la fe? ¿Se fueron para otra religión? ¿Fundaron otra iglesia? Digo, vamos a aprender, a ver dónde estamos metidos nosotros. Hoy tenemos catoliquitos de piel finita, catoliquitos de agua dulce. ¿Ah? ¿Por qué te fuiste? Es que allá en mi parroquia había un montón de viejas chismosas. El cura nunca tuvo tiempo para mí. Monseñor nunca se presentó en el funeral de la abuela. Es que en mi comunidad no hay calor. Es que yo no. No te preocupes que en el infierno te vas a entretener. Seguro. No te arrodillas frente al Santísimo Sacramento pudiendo hacer. No te preocupes que en el purgatorio te vas a arrodillar. Te vas a arrodillar, no te preocupes. Nuestros primeros hermanos se mantuvieron firmes y fieles. Prefirieron la muerte antes que ausentarse de la misa. En Roma se iban a las afueras de la ciudad y se metían en túneles subterráneos que hoy conocemos como las catacumbas. Descendían de noche. 2000 años atrás no había luz eléctrica. Aquello era boca de lobo. Eran cementerios debajo de la tierra. No habían los conocimientos que hoy tenemos sobre bacterias, pestes, epidemias. Además, los pobrecitos, por la premura, colocaban los cadáveres en un orificio más o menos profundo, ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, allá abajo lo que había era una peste a muerto constante. Dicen los expertos que las temperaturas podían ser extremas. En tiempo de calor, la concentración de humedad en el aire podía ascender hasta 98%. 98% de humedad en el aire. Y con aquella peste, aquello era infrahumano. Pregunto, ¿qué elocuente podía ser el ministro? ¿Ah? ¿Tú crees que allá abajo yo hacía los espectáculos que algunos de nosotros queremos que hagan en la misa? Pregunto, ¿qué afinado podía estar el coro allá abajo? Escuchen, ellos iban allá abajo a participar de la Santa Misa, a participar del Sacramento de la Misericordia. Ellos iban allí abajo, sabiendo, a ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos, gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio. Ahora concluyo, escuchen bien, descender a una catacumba a participar de la Santa Misa era una sentencia de muerte. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? En una ocasión, excelente,
Esa es la respuesta. En una ocasión, atraparon a uno de estos hermanos, lo llevaron al circo romano, lo condenaron a muerte. En un momento dado, abren los portones y sueltan las bestias que lo iban a desmembrar vivo. En ese momento, el soldado romano que lo custodiaba, al notar la fe heroica, la entereza de carácter, el sentido de identidad cristiana, la militancia y hasta la alegría de aquel hermano, el soldado romano no lo podía creer. El soldado romano comenzó a cuestionarlo y a preguntarle: no entiendo usted de los cristianos. Tú sabes que ese culto es ilegal. Tú sabes que tu religión está prohibida. Dime ahora que estás a punto de morir, ¿por qué participaste de ese culto si sabías que te íbamos a matar? Y aquel hermano nuestro respondió: es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Y ustedes y yo, católicos, ¿podemos vivir sin la Santa Misa? Por eso es que cuando los católicos se van de la iglesia católica, esto a mí me preocupa. O sea, nosotros aquí tenemos este tesoro, esta maravilla. Nosotros tenemos este sacramento instituido por el Señor Jesús, a través del cual Él no solamente nos transmite su vida, sino que se nos da a sí mismo. Por eso es que el Concilio Vaticano II dice, y esto es de fe, esto es de fe. Dice que la Eucaristía es el fundamento y la cumbre de nuestra vida espiritual. Yo añado, la Eucaristía es el fundamento, la cumbre y el centro de nuestra vida espiritual y de relación con Dios. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué nos pasa? Vamos a ver si podemos dar respuesta a esa pregunta. Vamos a ver, ¿qué nos pasa? Mira, Fernando, es que tú no entiendes. Porque, mira, escúchame bien, extranjero. Escucha, parece que el huracán te hizo perder la razón. Escúchame bien. Yo que soy un católico viejo, déjame ilustrarte. Mira, Fernando, lo que pasa es que como todavía lleva poco de católico, pues parece que te dura la emoción. Pero yo, católico de toda la vida, te voy a explicar. Mira, Fernando, porque escúchame bien. A veces la misa me resulta tan larga. ¡Ay, Fernando! Sobre todo cuando le da el monseñor. ¡Dios mío, qué monotonía! Fernando, date cuenta, repasa el misal. Reconócelo, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes qué, my friend? Ya podemos dar respuesta a la pregunta. Y resulta que después de todo, tu problema no es la Santa Misa. Fíjate, tu problema no es la Santa Misa. Tu problema real, el problema de los católicos, no es la Santa Misa. El problema de ellos es falta de amor. Y escúchame bien, ¿en qué lío estamos metidos? Escúchame bien. Dice San Juan de la Cruz que amor solo con amor se paga. ¿Escuchaste bien? O sea, esta gran demostración del amor de Dios, que es su misericordia al dispensarse como alimento, esta acción elocuente del grande, inefable y descomunal amor de Dios tiene que ser correspondido por nosotros. Si tú y yo no respondemos a esa grande demostración del amor de Dios en la Santa Misa, tenemos un gravísimo problema. Por lo tanto, en los próximos minutos, ustedes y yo nos vamos a confrontar con ese amor. A ver hasta dónde llegamos. Porque amor, solo con amor se paga. .
Tal parece que Dios te trajo a este congreso para que decidieras de hoy en adelante quién iba a ser el Señor de tu vida. Ojalá este día se convierta para hoy en el primero del resto de tu vida. Escúchame bien, Dios te trajo aquí el día de hoy para que decidieras. Y vamos a comenzar a concientizarnos. Vamos a comenzar por analizar cómo ha sido nuestra respuesta al amor de Dios en la Santa Misa. Porque a mí me parece increíble, me parece inconcebible que el todopoderoso Dios, escúchame hermano, sube la cabeza, escucha lo que te estoy diciendo. Mira cuánto te ama el Señor. Por amor a usted y a mí, el todopoderoso Dios, arquitecto del universo, dueño de todo lo creado, soberano y poderoso Rey, Dios, se haya desprendido de su gloria para hacerse como uno de nosotros. No como uno de nosotros, no. Para someterse a nosotros. Por eso Él dijo en el Santo Evangelio, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 3, 4 en adelante? Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, se desprendió, se vació de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte infame y vergonzosa y ruin de cruz. Oh, cuánto te ama el Señor. Pregunto, ¿acaso aquí alguien se haría hormiga por amor a las hormigas? Pregunto, hay gente pensándolo, esto es increíble. ¿Alguien aquí se haría hormiga por amor a las hormigas? Pues ¿sabes qué? Lo que hizo el Señor fue aún más heroico aún. Si yo me hago hormiga, me quedo en el ámbito natural. No es tan grande el salto cualitativo, pero lo que pasó con Dios nuestro Señor, eso sí fue un salto y un sometimiento abismal, porque fue infinito, fue del ámbito sobrenatural al ámbito natural. El todopoderoso Dios se somete a su criatura. Dios no necesita nada de su criatura. Nosotros no le añadimos nada. Pero Él nos ama sin nosotros merecerlo. Porque Él quiere por su bondad infinita. El todopoderoso Dios, por amor, se somete al orden temporal y a la autoridad de su papá y de su mamá en un pueblito miserable y de mala reputación. Escucha, aquel por cuya palabra todo fue creado, ahora tuvo que aprender a hablar de nuevo. Fue Jesucristo el que creó. El Padre quiso, el Espíritu Santo incubó, Jesucristo habló y venimos a ser creados. O sea, aquel por cuya palabra todo fue creado, ahora tuvo aquí que aprender a hablar de nuevo. Y cuando por fin el Señor tomó la palabra, ¿cuál fue nuestra reacción? No lo quisimos. Ustedes conocen muy bien el Evangelio. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo menospreciamos, le llevamos la contraria, no quisimos su Evangelio, llegamos al extremo de entramparlo.
Le pagamos a testigos falsos para que testificaran en su contra y poderlo condenar. Algunos aquí dicen, yo no estuve ahí. Te voy a demostrar de que tú sí estuviste. Y te voy a demostrar de que si el Señor viniera, haríamos lo mismo. Y de hecho, hacemos lo mismo todos los días. Aguántame ahí que te lo voy a demostrar. Ustedes y yo nos unimos a la multitud cuando le exigía a Pilato, crucifícale. Lo hacemos todos los días. Dice el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento que todo el que peca vuelve a crucificar al Señor. No te hagas el santito, no te hagas la santita. Ustedes y yo lo atamos a una columna y con el látigo y al estilo romano lo desprendimos de una tercera parte de su piel. Le hicimos cargar su propia cruz. Aquel por cuya esencia es el único ser libérrimo. Lo privamos de su libertad. Lo coronamos de espina, le pegamos en el rostro, le escupimos en la cara. Allá arriba en la montaña lo cocimos con hierro, madero. Y por usted y por mí, porque nos ama, derramó hasta la última gota de su sangre inocente. Y ustedes y yo seguimos mendigando otros amores, procurando la atención de los hombres y los señores de la tierra, postergando nuestra conversión, atendiéndolo todo primero, Dios último. Ahora en la Eucaristía, la demostración del amor de Dios es más grande aún que cuando vino hace 2000 años. Ahora es una humillación total. Ahora en el altar el Señor se hace manipulable. Es una humillación total. Escuchen, en la cruz sí es cierto, nos escondía su divinidad, pero al menos nos mostraba su humanidad. Aquí en este sacramento, el sacramento de la misa, nos esconde tanto su divinidad como su humanidad. El Señor se deja hacer cualquier cosa. El Señor se deja comer. Se deja comer por personas. Y algunos en pecado mortal, my friend. Escuchen bien. ¿Sabían ustedes que mira cuánto te ama el Señor? ¿Sabían ustedes que el Santísimo Sacramento del altar es profanado todos los días? ¿Ah? ¿No lo sabían? Escuchen. En mi país, Puerto Rico, los brujos, ¿sabe quiénes son los brujos? Los que hacen hechicería y rinden culto a Satanás. Los satánicos en mi país pagan hasta $2,000. $2,000 por una hostia consagrada para poderla profanar y acometer actos sacrílegos. $2,000 vale una hostia consagrada en el mundo del ocultismo y del satanismo. Pregunto con el debido respeto, ¿por qué esos brujos no hacen lo mismo con la galletita y el juguito de uva del otro lado? ¿Ah? Les digo ¿por qué? Porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer dónde está la presencia del Todopoderoso Dios. ¿Por qué el Señor soporta tanto? ¿Por qué se deja hacer de todo? ¿Por qué se humilla tanto? Si tan solo Dios dejara de pensar en nosotros, caeríamos muertos. Sigan menospreciando la misa. Sigan faltando al precepto. Y ustedes, hermanos curas, sigan desobedeciendo los cánones de celebración de la misa. Sigan con la falta de preparación, de recogimiento y de fervor. Sí, hermanos curas. Sigan desatendiéndose durante el rito de la comunión. Sigan dando la Eucaristía a cualquiera.
Sigan abandonando el presbiterio durante el rito de la paz. Sigan. Ministros de Jesucristo, compórtense como ministros de Jesucristo, no como ministros del demonio, y hagan su trabajo como deben hacerlo. Recapacita. Conviértete hoy. Levántate de ese sueño. La vida cristiana es algo excitante, vibrante. La vida de fe vale todo. Concientízate, conviértete, entrégate a Dios nuestro Señor. Entrégate de una vez. Dios a lo mejor te trajo a este lugar para que decidieras qué vas a hacer con el resto de tu vida. ¿Quién va a ser tu Señor de ahora en adelante? Dios te llamó para que decidieras. El día de hoy tú estás aquí para decidir. Lee el Evangelio por cualquier página y date cuenta de que frente al Señor Jesús todo el mundo tenía que decidir. Tú también tienes que decidir. Subes o bajas, entras o sales, iglesia o mundo, pecado o santidad, Cristo o demonio. Tienes que decidir. Y si decides no decidir, decidiste por lo peor. Decidiste ser tibio. Y a los tibios, dice el Apocalipsis, el Señor los... ¡Qué asco! Tienes que decidir. Conviértete. Conviértete. Desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias a nuestros bienhechores, quienes con sus ofrendas hacen posible nuestro canal y nuestro ministerio. Si usted quiere ayudarnos, por favor, vaya a la descripción de este video, y sírvase del método seguro de PayPal, por el cual, con tarjeta de crédito, usted nos puede dar esa ayuda que tanto necesitamos para proseguir proclamando la verdad, sobre todo en este momento de tanta confusión en la iglesia y en el mundo. Una vez más, muchas gracias y que Dios le bendiga.